Dios les bendiga, pueblo de Dios. Estamos de nuevo en el programa de Fresca Unción con la evangelista Irma Macías a través de Espíritu TV. El tema de esta preciosa noche se titula Un servidor de Jesucristo. Dios nos va a hablar en qué manera Él quiere que nosotros le sirvamos, ¿verdad? Porque Jesús es un ejemplo a seguir. Y a Él es el que tenemos que seguir. No tenemos que seguir al hermano, al pastor. No, tenemos que mirar el carácter de Jesús. Conocer quién era Jesús, cómo Jesús servía. Y es importante saber estas características para que nosotros seamos así como Jesús era. Dice la palabra de Dios en Isaías 42, 1 al 9, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz. La hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad. Traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto el pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí, hermanos, miramos, ¿verdad?, en este pasaje que habló el profeta Isaías. Estaba hablando de Jesucristo, hermanos. Esto es lo que Jesús vino a hacer aquí en esta tierra antes de que tú y yo naciéramos, ¿verdad? Dios ya tenía un plan para tu vida y para la mía. Y así es, como les dije anteriormente, Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que entender esto. Muchas veces queremos seguir al hombre, queremos seguir a los demás, hacer lo que otros hacen, y a veces no es el llamado que Dios nos dio, o no es lo que Dios ha puesto en nosotros para hacer. Y Dios quiere que nosotros primeramente le sirvamos a Él y no a los hombres. Que todo lo que hagamos sea para su gloria de Él, no para que nosotros seamos vistos, sino para que Él sea glorificado en cada uno de nosotros. Voy a orar para que sea el Señor tomando el control de esta pequeña predicación, que sea Él quien hable a través de mí. Padre amado, vengo delante de tu presencia una vez más. Te doy gracias por todo lo que tú vienes haciendo, Señor, en nuestras vidas, Cristo de la gloria. Yo te pido que te glorifiques en cada vida, en cada corazón, Señor. Muévete con poder, Padre Santo, en la vida de tus siervos, Señor. Abre camino para tus siervos, Señor amado. Que seas tú
Padre eterno, exaltado a través de sus vidas, a través de lo que ellos están pasando, Señor. Yo te pido que les des fuerzas, Señor. Renueva sus fuerzas como las del búfalo, Señor Jesús. Úngelos con aceite fresco, que su copa esté rebosando, mi Rey amado. Yo te pido que hagas cosas nuevas en sus vidas, Señor. Revístelos de poder, Padre Santo. Dales esa llenura del Espíritu Santo, Señor. Que ellos hagan conforme tú has hecho, Señor, conforme todo lo que dice tu palabra, Señor. Padre Santo, para que ellos sean siervos tuyos, Señor, para que ellos te sirvan a ti, Señor, y te sigan a ti, Señor. Que no sigan al hombre o a la mujer, Señor, sino a ti, Señor. Que ellos pongan la mirada en ti, Señor. Que ellos no miren a derecha ni a diestra, Señor Jesús de Nazaret. Que ellos se sometan a ti, Cristo de la gloria. Ayúdalos, Señor, que seas tú guiándolos a toda verdad, Señor. Que esta palabra, Señor, penetre dentro de sus corazones, Señor. Que abras tú su entendimiento, que les dé sabiduría e inteligencia de tu palabra, Señor amado, para que ellos puedan entender lo que tú tienes destinado para sus vidas, Cristo de la gloria. Muévete con poder en sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a meditar aquí en el versículo 6. ¿Verdad? De Isaías 42, dice así: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Dios llamó, ¿verdad? Nos llamó a su justicia, porque Dios es fiel y justo, y Él es el que hace justicia. Y dice, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Verdad? Él nos va a llevar de la mano. Nosotros no caminamos solos, Él camina con nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que Él nos ha llamado a hacer. Y dice, y te pondré por pacto al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Dios. Pacto eterno. Las promesas que Dios, todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo cumplirá en tu vida. Todo lo que Dios ha entregado en tus manos. Por luz de las naciones. Nosotros, Dios nos ha puesto por luz a las naciones. Porque la luz de Dios brilla en cada uno de nosotros. Por eso no podemos apagar esa luz. El enemigo nos hace la guerra, ¿para qué? Para apagarnos la luz. Para que nosotros andemos en tinieblas. Pero dice el versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que le abramos los ojos a los ciegos. Hay personas que están ciegos espiritualmente hablando. Y hay personas que no pueden mirar. Y también les tenemos que abrir los ojos a los ciegos para que saques de la cárcel a los presos, sacar de la cárcel a los que están presos. Y dice, y sigue diciendo, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notorias. Dios hace todo notorio, hermano. Se va a mirar lo que Dios va a hacer contigo. Aquellos que te miraban como poca cosa, que te tenían de mala estima, van a mirar lo que Dios hará contigo. Y aquellos que te desearon el mal, aquellos que prendían velas, que le ponían alfileres a muñecos, que quemaban inciensos para que te fuera mal, que te tiraban tierra de cementerio para que te hundas. Ellos se van a quedar con las ganas de verte así, porque Dios levantará tu rostro en alto. Dios es el que te va a honrar y te va a dar la victoria en toda área de tu vida.
porque la luz de Jehová mora dentro de ti. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y Él anuncia cosas nuevas. Dios todo lo hace nuevo. Eso es lo bueno de Dios. Las cosas viejas ya pasaron. No te enfoques en lo viejo, en lo nuevo. A veces nos enfocamos en lo malo, en lo que nos hicieron, en lo que nos hirieron. No, hay que enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que va a hacer. No te enfoques en los problemas que tienes. Camina. Sigue adelante, sigue avanzando, no te detengas. Sigue predicando, sigue caminando. Dios hará cosas grandes en ti y Él cumplirá sus propósitos en tu vida. Y esto está poderoso. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notorias. Él va a hacer todo notorio. Se va a notar de que Dios está contigo. Tus enemigos van a mirar de que Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién en contra de ti? Él pelea por ti. Él quiere que tú le sirvas, que tú hagas esto, que tú saques a los presos de la cárcel, que tú le abras los ojos a los que están ciegos y aún a los mudos que puedan hablar. Dios nos ha llamado a hacer milagros, a sacar a los presos de la cárcel. Por eso Dios a veces permite que nuestros hijos caigan a la cárcel, para que nosotros sepamos lo que otros están pasando allá adentro y oremos por los que están en la cárcel. Si no puedes ir a predicar la palabra de Dios en la cárcel, por lo menos orar por los que están en la cárcel. Y también dice aquí, y de casas de prisión de los que moran en tinieblas. Hay personas que están atados, hermanos, que están en tinieblas, que no pueden salir de allí. Están atados con espíritus de ocultismo, espíritus de brujería. Y Dios quiere que tú los ayudes a sacarlos de allí. Dios te ha dado el poder, pero a veces pensamos que nosotros vamos a ir solos. Pensamos de que Dios no está con nosotros, que Dios no nos va a respaldar, o no sentimos que tenemos el respaldo de Dios. Vamos a ir a Mateo, capítulo 3, 17. Dice así, Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre dijo esto de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso Isaías ya estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que Jesús viniera al mundo a morir por ti y por mí, el profeta Isaías ya estaba profetizando sobre lo que Jesús iba a venir a hacer en esta tierra. Los planes que Dios tenía para la humanidad. El profeta Isaías lo estaba declarando a través de la palabra de Dios. Porque el profeta recibía la palabra de parte de Dios. Es hermoso cuando Dios nos habla directamente a nosotros, cuando nos metemos en oración, en ayuno y escuchamos esa voz de Dios. A veces en el mundo, aunque estábamos perdidos en nuestros pecados, delitos y pecados, aún así Dios nos hablaba por misericordia, escuchábamos la voz de Dios. Y a veces hasta decíamos, ¿quién nos está hablando? Porque hay personas que aunque estaban mal, escuchaban la voz de Dios por la misericordia de Dios. Porque Dios es bueno, hermanos. Él es fiel y justo y Él hace justicia, y por eso Dios te ha llamado a ti, para que tú también hagas justicia,
para que tú seas así como Jesús es, para que tengas ese carácter de Jesucristo dentro de ti. Vamos a ir a segunda de Pedro 16 al 21. Vamos a ver qué dice Pedro 16, versículo 16, 21. Dice así: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda vestida de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más defensa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¡Qué tremendo, hermano! Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entrándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermanos, oh my God, leí lo malo. Yo no sé por qué Dios me dio esto, hermanos. Yo no sé la verdad. Yo tenía que leer segunda de Pedro 1, 16 al 21. Pero esto estaba poderoso, hermano. Yo no sé por qué Dios me dio esta palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hay que tener cuidado quién nos está hablando, hermanos. Hay mucha contaminación y la palabra de Dios lo dice, pero ese es otro tema, no voy a hablar de eso. Pero está tremendo lo que Dios es, algo para meditar. Vamos a ir a segunda de Pedro 1, 16, 21. Con razón dije, no, esto no lo leí. Ok, ¿por qué no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad? Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Un profeta no habla por sí solo, pero hermanos, hoy en día, y ¿sabes por qué quiero tocar este tema? Porque hoy en día, hermanos, hay personas que dicen Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Los profetas de aquellos tiempos tenían una comunión con Dios, se metían con Dios y Dios les hablaba directamente a ellos. Y escuchaban la voz de Dios directamente. Pero hoy en día, hermanos, muchos dicen que Dios te dijo esto y te hacen pecar, te hacen errar, te hacen que te enojes porque entra un espíritu contrario. Estás peleando con algo contrario. Pero aquí vemos el versículo 21, dice aquí: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es voluntad humana una profecía, hermanos.
Aquí tenemos que mirar si un profeta viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, por eso hablaron, porque estaban llenos del poder de Dios. Hay que tener cuidado a qué profeta estamos escuchando. Hoy en día hay muchos que se están quemando, están practicando el pecado, hermanos, y así andan profetizando, poniendo manos. Hay que tener cuidado. ¿Quién te pone manos? ¿Quién te está ungiendo? Tenemos que vivir una consagración. Jesucristo lo hizo, hermanos. El profeta Isaías también se metía con Dios, vivía consagrado para Dios. Hoy en día, hermanos, ya no hay temor de Dios en el pueblo de Dios, ya no predican la verdad porque no quieren que las almas se vayan. Quieren tener la iglesia llena. Y aquí no se trata de tener la iglesia llena. Aquí se trata de que la iglesia alcance salvación, porque Cristo viene. Y Cristo volverá. La palabra de Dios lo dice. Y Cristo puede venir en cualquier momento. Hay que estar preparados para lo que viene y para la venida de Jesucristo. Pero muchas veces, hermanos, no nos queremos preparar, no queremos buscar de Dios. Más en estos tiempos, hermano, el enemigo ya nos esconde. Los satánicos, los brujos, te lo están demostrando en tu cara, que son brujos, que son satánicos. Se meten en los trabajos, trabajan en los hospitales, son policías, son abogados, son jueces. Le trabajan a Satanás, que el Señor lo reprenda. Son artistas, son famosos, son raperos. Pero están bien endemoniados. Hacen pactos, sacrificios satánicos para tener las posiciones que tienen. Por eso nos cuesta la bendición de Dios a nosotros, hermanos. Porque ellos se meten a hacernos la guerra. Se meten a hacer daño al pueblo de Dios, hermano. Por eso ahora en estos tiempos tenemos que pelear, tenemos que orar, tenemos que ayunar. Y no es para que los demás miren que ayunamos, que oramos, no, hermanos. Porque también los satánicos oran y ayunan. Y a veces son más fieles al enemigo, hermanos. Y el pueblo de Dios no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere meditar en la palabra de Dios. Y yo lo digo por mí, no lo digo por nadie. Dios a mí también me está hablando, me está exhortando. Ese es el tiempo que el pueblo de Dios tiene que estar fuerte, lleno de poder. Si uno cae, ayúdalo a levantarse, que tu hermano no se quede ahí en el suelo, hermanos. No lo dejes en el suelo, levántalo, dile sigue adelante. No desmayes, apártate del mal. Si caíste, levántate. No sigas pecando. A veces, hermano, Dios te quita personas de tu camino y tú no entiendes por qué te las quitó. Pero es porque ellos estaban mal, estaban errados. Ellos estaban en algo que Dios no permitió que tú miraras. O no quiso que tú miraras para que no te desanimaras, porque muchas veces ponemos la mirada en el hombre, ponemos la mirada en los predicadores. Y tú no sabes cómo ellos están caminando porque fallamos. Dice la palabra de Dios, el que diga que no peca hace a Dios mentiroso. Hay que discernir, hermanos, quiénes son los vasos que te están profetizando y si realmente son profetas de Dios. Porque aquí lo dice. Hoy un siervo me regaló un pastel para el día de mi cumpleaños. Y me dijo, hermana, usted tiene un ministerio evangelístico y profético. Me dijo, aunque usted no lo quiera creer, Dios la llamó para profetizar. Pero también uno se tiene que llenar, hermanos.
No nomás es de hablarle al pueblo, nos tenemos que llenar. Si no nos llevamos, ¿qué le vamos a dar al pueblo? También nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Muchos piensan que porque uno ya es profeta, uno ya es el grande. No, hermanos, aquí el grande es Cristo. Más humilde tenemos que hacer, más tenemos que hacer morir esta carne, hermanos, porque esta carne se levanta, esta carne le gusta defenderse, no le gusta ser humillada, no le gusta que le hablen mal. Dile a la carne que está fea o no, la carne no quiere recibir eso. Pero aquí Dios nos está hablando, hermanos, en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y aquí Dios nos lo está diciendo en el versículo 21. Los profetas hablan porque son inspirados a través del Espíritu Santo, no hablan por su propia cuenta. Los que están en la carne van a hablar cosas de la carne, no del Espíritu. Pero por eso tú tienes que mirar si te están profetizando a través de la carne o del Espíritu. Si están hablando de lo que hay dentro de sus corazones. Hermanos, ya se acabó mi tiempo. Que Dios me los bendiga en esta preciosa noche. Y discúlpeme por leer el otro versículo, pero también la otra parte también está buena, ¿verdad? Para meditar. La palabra de Dios es deliciosa, hermanos. Aquí Dios nos habla. La palabra de Dios es nuestro espejo. Pero también antes de terminar, quiero hacer un llamado especial para todos aquellos que quieren aceptar a Cristo como el único y salvador de su vida. Voy a hacer esa oración de fe. Padre, vengo delante de tu presencia, te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido que limpies mi corazón, Señor. Límpiame más y más de mi maldad. Y te pido, Señor Jesús, que entres a reinar dentro de mi corazón y que hagas de mi corazón tu habitación y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor amado, por recibirme como tu hija, como tu hijo en esta preciosa noche. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Hermanos, mi programa llegó a su fin. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo programa a la misma hora. Que Dios les bendiga. Bendición.